Sí, sí, sin problema. A ver, nada más voy a buscar, a ver, ¿en qué nos quedamos ese día? Ya para terminar esa. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con con el marco conceptual. A ver si tengo sí. En el marco conceptual, ahora sí que, bueno, más bien es el marco teórico, ¿no? Es parte del marco teórico y marco conceptual, y hay que entender la diferencia entre estos dos. Bueno, primero, los antecedentes, como todos ya sabemos, pues es más que nada son los estudios previos, y que no sé si recordando las diapositivas anteriores, cuando uno ya tiene alguna investigación en algún área, por eso les decía que tomen pues lo más cercano al, este, al área de ustedes mismos, digamos su expertise, lo más cercano que se pueda para no tener un grado de dificultad al momento de tomar alguna decisión con respecto a su investigación. Entonces, los antecedentes pues son todos aquellos estudios previos, e inclusive un estudio, dos, tres, cinco, los que sean previos de uno mismo. Muchas veces la línea de investigación quiere decir, muchas veces en el doctorado, ¿no? Un doctor siempre lleva una línea de investigación que incluso puede ser que solo la lleve él, sí, que solo él tenga los conceptos, él solo tenga el libro, él ya conceptualizó eh, pues algunas palabras nuevas que el mismo investigador pues creó, diseñó y dejó en ciertos libros, ¿no? Entonces es ahí cuando él mismo pues se tiene que hacer esas autocitas, ¿sí? Y muchas veces para ese investigador es más fácil, ¿no? Más fácil porque continúa con su misma investigación, pero cuando es un poquito complicado al inicio, cuando es nuestra primera investigación, pues, como les dije, lo que anterior lo comentamos, ¿no? La idea, que tengamos esas preguntas, que tengamos el objetivo, los objetivos específicos y bueno, la parte de justificación, cómo poder justificar nuestra propia investigación. eh, y después de lo que es esa parte de un protocolo de tesis o un anteproyecto, ya lo que seguiría son los marcos conceptuales, marco teórico y marco de antecedentes. Entonces, esas referencias de los antecedentes, este, pues son todos aquellos estudios previos o que se relacionan, porque a veces no existe un estudio y similar, y entonces son estudios parecidos que más o menos se acercan al estudio que uno requiere, o si tenemos dos o tres variables dependientes o independientes, pues eh, eh, tiene que ser algún estudio que se acerque a esas variables. El marco conceptual, en cambio, son simplemente conceptos, son simplemente eh, un concepto de una teoría de un tema o de un subtema o sí, en específico.
Y en cambio, un marco teórico es, es parecido a un marco conceptual, pero pueden haber diferentes brechas, diferentes estudios realizados de eso. Sin embargo, el investigador eh, tiene que tener, o tiene que basarse en alguna, o bien tener las dos o tres y conducir a esos temas, ¿sí? A esos temas en uno solo, ¿sí? Pero eso ya es cuestión del investigador, donde tiene que tener esos temas y subtemas y se desarrolla, no nada más es conceptual, sino que son propuestas, son teorías, son supuestos que puede haber en ese marco teórico. Entonces, diferencias, ¿no? Diferencias es muy simple. Marco conceptual, por un lado, solamente se explica el concepto. El teórico, en cambio, pueden haber aquí supuestos, propuestas, pueden haber teorías, pueden haber, y se desarrolla a profundidad. ¿Sí? A profundidad quiere decir hasta dónde llega, se puede ir de lo general a lo específico, hasta dónde llega, no sé, ese tema, ¿no? Temas y subtemas. Tema, subtema, subtema, hasta que se desarrolla hasta donde sea necesario. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Disculpe, Sí, doctor, sí, una pregunta en cuanto, bueno, yo tomé de sí. base mi, mi tema que es eh, análisis de los factores psicosociales basado en la NOM 035 STPS 2018 en el Ingenio La Margarita. Ese es mi tema. Entonces, viendo aquí sobre el marco conceptual, en sí tendría que buscar cuáles son todos esos factores psicosociales y en el marco teórico contemplar lo que sería en sí la norma, ¿no? En ella se basaría como una alternativa, también se puede destinar como algo preventivo de qué hacer en caso de encontrar factores de riesgo en ese lugar. No sé si estoy bien. Bueno, por ejemplo, del tema sería conceptualmente describir, ¿sí? Eh, a ver si me mencionas otra vez el tema porque no lo anoté. Eh, a ver, me lo dictas para poderlo. Análisis Ajá, de los factores psicosociales sí, basado en la NOM 035 sí. en STPS 2018 en el Ingenio La Margarita. Por ejemplo, ahí conceptualmente un marco conceptual sería describir qué es la norma o no, ¿verdad? Sí, la NOM. 035 STPS Sí, Secretaría de 2018. Trabajo de Previsión Social. Sí, ok, si es todo junto, se trabaja de supervisión social. Ok, si es todo junto esto, Sí. ok, entonces eso hay que describirlo, o sea, conceptualmente qué significa eso. Sí, o ¿Qué sea, en sí sería cada uno de los factores, ¿no? son factores? Si son factores, es que yo no sé qué sea, por eso Sí, es que, bueno, allí es como, por ejemplo, la violencia, ¿no? Hablamos de violencia verbal, violencia física. Sería más o menos así como describir los factores psicosociales. En ellas son varios factores en el cual se menciona, por ejemplo, el autoestima. no, eso eh, sería el marco teórico, eso sería Ese el sería marco teórico, dentro del marco porque teórico. sí, ese sería parte del marco teórico. Cuando uno desarrolla los subtemas de esa NOM 035 STPS 2018, como te Sí, comento, yo no sé qué sea, ni lo he sí, googleado. sí, sí. Este, eh,
Ese es el marco teórico. Entonces, solamente cuando es conceptual se van a poner los conceptos de, por ejemplo, ¿qué es psicosocial? ¿Sí? Ah, Psicosocial. ok. Pues entonces eso se pone en un concepto. Psicosocial, factor psicosocial, ¿qué más podría ser un concepto si hubiese ingenios? ¿Qué es un ingenio? ¿Sí? Oh, Son ya. conceptos nada más. Ya sería en el marco teórico, digamos que como una alternativa o propuesta, ¿no? Para tomar esa norma. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en el marco teórico, ya irían más a fondo si son factores y ya hay muchísimos factores y cada factor tiene tiene diferentes propuestas de, no sé, de diferentes autores, por ejemplo. Sí, que todavía no se llega. Por ejemplo, hay temas que todavía no se llegan a, por ejemplo, lenguaje máquina, que es Machine Learning, todavía no se tiene, digamos, hay varios autores que han descrito pues el concepto de Machine Learning. Sin embargo, a veces hay temas, hay temas que no hay un consenso, no, es que eso no es, ¿sí? Otro autor dice que es parecido pero diferente, ¿sí? O con otras palabras. No sé si me explico. Entonces, conceptualmente se tiene que describir toda la parte, por ejemplo, factores psicosociales. ¿Qué es un factor? ¿Qué es psicosocial? Un factor psicosocial. Y si hay varios factores psicosociales, bueno, se podrían poner en marco conceptual si hubiese otros, pero solo conceptual, solo qué es. En cambio, en el marco teórico es más del desarrollo de un factor psicosocial. Por ejemplo, puede ser que hubo o había algún factor psicosocial que un autor dice que sí era un factor psicosocial y otro dice que no. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Gracias, doctor. Es general, el conceptual es general y el teórico es más en específico, pero se desarrolla de lo general a lo específico y se puede describir más a fondo un marco teórico que un marco conceptual. Un marco conceptual solo es en forma general. ¿Qué es? ¿Qué es un factor psicosocial? ¿Qué es la NOM 035 STPS 2018? ¿Qué son los ingenios? No sé si así. Sí, sí, está bien, claro. Gracias, doctor. No, de qué. Ahora, a muchas veces también eh, porque si van a hacer un artículo, muchas veces no se pone marco conceptual, no se, no se titula así muchas veces digamos, pues sí, el título de donde dice, no, simplemente eh, se le pone, por ejemplo, antecedentes, ¿no? Y dentro de los antecedentes se le pone antecedentes o introducción, dentro de la introducción pueden ir esos antecedentes, pero no se le llama antecedentes, se le llama introducción. Y durante el artículo habrá momentos donde diga, en lugar de que se llame marco conceptual o marco teórico, se, se le nombra al título por sí solo, digamos, perdón, factores psicosociales, y se desarrollan todos los factores psicosociales. Puede ser conceptual o puede ser teórico. O sea, puede ser un marco conceptual o puede ser un marco teórico. A ver, voy a compartir, a ver, vamos a poner un artículo. Ahorita lo voy a proyectar. Lo descargué la semana pasada, lo estoy buscando.
Muy bien, a ver, lo proyecto, a ver, a ver. Este. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, por ejemplo, este artículo que fue publicado en 2017 eh, del Sevier, una revista que se llama Tourist Management o Administración de Turismo, ¿no? O turística. En este artículo lo trabajamos el doctor Lizardi y yo. En este artículo se llama, bueno, eh, contaminación de hidrocarburos en, en cenotes, bueno, estos 5 es como hoyos o bajo el agua, ¿no? Son los cenotes de aquí de de toda esta zona de Quintana Roo. Entonces, nosotros, bueno, causado por turismo y el asfalto. Y trabajamos con lo que es series de datos históricas y análisis por clúster. Así nada más, análisis por conglomerados, ¿no? En español, o análisis por agrupaciones, ¿no? También se le llama, dependiendo de lo decía, los autores, ¿no? Que análisis conglomerados, análisis por agrupamiento. Entonces, en ese artículo, pues tenemos un abstract, que es un resumen. Se dan cuenta, en este abstract, pues no son ni 200 o 250 palabras, es muy, muy, pues es un abstract, es resumido lo que tiene este artículo. Entonces, aquí dice en este artículo, pues se hace un análisis de clúster para clasificar el grado de contaminación de los cenotes, así. Simplemente utilizamos esa herramienta para saber, bueno, qué cenotes están más contaminados y cuáles entran en esos grados de contaminación. Y se puede observar e interpretar que es debido a la causa, vacacional sí, vacacionales, ¿no? Puede ser Semana Santa o verano o o diciembre, ¿no? Que es Navidad, ¿no? Las fiestas decembrinas, ¿no? Las fiestas. Producida esta contaminación, pues producida por turismo. Entonces, inicia con una introducción. Entonces, dentro de la introducción, en la introducción ponemos lo que los antecedentes, precisamente, los antecedentes. Entonces, ¿qué es un cenote? Miren, si se dan cuenta, aquí dice, eh, es un cenote, ¿no? Eh, la palabra maya, sonot, que significa, pues que es un ojo de agua, ¿no? Un lugar, pues donde hay agua puede ser. Ahora, también se puede poner, se pudo haber puesto, a lo mejor no está aquí, pero en otros artículos describimos más a fondo todavía el cenote, ¿sí? Qué tipos de cenotes hay, todo. Es hasta donde nosotros le demos al lector, ¿sí? Que sepa, que sepa de qué se está tratando el artículo. Entonces aquí, bueno, en algunos cenotes, pues pues decimos que son sistemas que todavía no están explorados. Algunos de estos, pues ha desaparecido la fauna. Y empezamos a escribir, hay artículos que han trabajado y este, eh, pues sí, históricamente se ha trabajado en estos cenotes, pero hasta cierto límite, hasta cierto, pero no de hidrocarburos. Los de hidrocarburos, pues solamente son estos dos, ¿no? Que son otros dos trabajos también del doctor Lizardi y otros doctores. Entonces, y se empieza a explicar ahora sí, bueno, y también puede ser, ¿no? Dice, se ha encontrado presencia de hidrocarburos y se ha relacionado con el turismo, pero también nos hemos dado cuenta que
que han existido también los hidrocarburos, pero porque están cerca de las carreteras, ¿sí? Y este es el artículo que habla sobre eso, que está cerca de las carreteras. Ah, bueno, entonces, entonces empieza pues esos antecedentes, ¿sí? Ahora sí, ¿quiénes han trabajado los hidrocarburos, no? Históricamente, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo se puede identificar qué tipo de hidrocarburo es? Bueno, pues ahí está o sea, si es gasolina, por ejemplo, si es diésel, o si es una, o sea, si es asfalto. Entonces, se tiene que describir, bueno, pues el VTEX, que es el de gasolina, es decir, todo lo que sea por gasolina, se puede saber si esos hidrocarburos, si la presencia de todos estos hidrocarburos VTEX, que es benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, si tiene los 4, pues es que es gasolina. Y por supuesto también describimos, bueno, si fuese asfalto, bueno, entonces son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y son más, o sea, está revuelto, o sea, son otros tipos de hidrocarburos. Entonces, el análisis de esto, o sea, y explicamos, pues, como les dije, desde qué es un cenote hasta, hasta más adelante qué es cluster análisis, qué es clasificación de los datos, ¿sí? Una técnica de clúster de la minería de datos, que es un algoritmo que se llama K-means, eh, y que se ha ocupado este algoritmo se ha ocupado para distintas áreas, que no nada más es para sino que se ha ocupado para checar el sonidos del corazón, para el seguimiento de los ciclones, de análisis de los ciclones, de los huracanes, para el clima, eh, para imágenes de las estrellas en la galaxia, etcétera. O sea, hay otros. Entonces, todos esos ejemplos los pusimos y dijimos, bueno, se ha hablado, o sea, se ha ocupado esta técnica para todos estos datos. Bueno, pues creemos que también se puede ocupar para esto otro, ¿sí? Entonces, también decimos, bueno, también existe dentro de la clasificación, pues, que se puede realizar de manera categórica, supervisada o no supervisada, y explicamos la manera no supervisada, el método no supervisado, y explicamos también el método supervisado, ¿no? Entonces, y ya de ahí, ya que después de que describimos lo que es pues ahora sí que los antecedentes, esos son los antecedentes, pero están antecedentes, conceptos y teoría. O sea, los tres están dentro de esa introducción. Después vienen los materiales y métodos. Los materiales y métodos, que es todo aquello que se está ocupando para realizar este trabajo. Todo aquello se refiere, o me refiero, o nos referimos a datos, normas, lo que es la descripción de estos datos. No debe de quedar dudas para el lector. Para el lector de estos artículos no debe de quedar dudas de qué materiales y qué métodos se están ocupando. Por ejemplo, aquí, puntos de ejemplo, tenemos que describir, bueno, los puntos de ejemplo, bueno, ya agarramos algunos puntos y en total fueron 33 que fueron tomados en periodos vacacionales. Y estos, ¿cómo se obtuvieron? Bueno, pues los cuerpos de agua, pues los tomamos en una profundidad de 1 metro a 1,5 metros, en botellas de cristal ámbar, color ámbar, porque bueno, también hay una norma que también pues se tiene que realizar este estudio, es decir, tenemos que seguir esa norma para que sea por ejemplo, si ocupamos otro tipo de vidrio, pues es posible que estos hidrocarburos pues
al hacer una reacción con el sol, ¿sí? Con la luz solar, pues se eliminen, ¿sí? Es decir, ya no estén dentro de esa muestra. Entonces, hay que seguir una norma, explicamos que si llevamos esa norma a tales grados centígrados, y luego estos puntos en específico que en la ciudad de Cancún, Puerto Morelos, Riviera Maya, Chetumal, Holbox, estos puntos exactamente o sea, ocupamos exactamente dónde están los puntos de muestreo. Luego, lo que es la evaluación de la concentración, describimos, bueno, ¿dónde se hicieron? Ah, pues en un cromatógrafo de gases. También, bueno, el análisis por Process tuvimos que haber puesto, pues, qué significa, qué técnica es, cómo se le llama, esa técnica, bueno, quiénes lo ocupan, en dónde se ocupa, ¿sí? En la minería de datos. La descripción inclusive, ¿sí? La idea de, bueno, esta aplicación fue una idea de, pues, vamos a ver si funciona o no. Haya o no haya funcionado, pues, ¿en qué lo hicimos? En Weka y en MATLAB. O sea, es decir, el software que ocupamos. Un poquito más abajo está el algoritmo, cómo funciona, de K-means. Aquí están los pasos que se siguen, que el algoritmo ocupa en sí mismo para realizar este recorrido de los datos y agrupar, hacer este análisis de agrupamiento por conglomerados. Y bueno, pues antes de esto, pues hay en una tabla, pues te describe los puntos, los hidrocarburos que se descubrieron, que estuvieron ahí presentes en cada uno de estos puntos de cenote en temporada alta y separados por temporada baja, la concentración de cada uno, el mapa, no muy bonito que digamos, ya después hicimos uno mejor en otras próximas publicaciones, de dónde están estos puntos, ¿sí? Y después los datos, ¿no? Los datos, cómo se prepararon, bueno, al final, ¿dónde los preparamos? En MATLAB, en Weka, las preparamos de la tabla 1 a la 4, y al final, resultados y discusiones juntos, juntos, describimos, bueno, pues nuestros resultados están aquí en las 2 sesiones, se tuvieron todos esos en octubre, o sea, describimos exactamente dónde, fechas, lugar, dónde se encontraron los hidrocarburos, qué hidrocarburos, se describieron estas tablas que están arriba, ¿sí? Esta, la 2, la 1, la 2, y bueno, por allá está la 3 y la 4 por acá está, 3 y 4, ¿sí? Que son de diferentes años, 2015, 2014, 2012 y 2013, 2012, 2013, 2014 y 2015. Sí, describimos todos esos datos y empezamos a mezclar la descripción de estos datos junto con lo que nosotros queríamos llegar, que si algunos de estos vienen juntos, 4 hidrocarburos juntos para saber si es gasolina, o si vienen, no sé si son 7, 8 juntos para saber si es diésel, o asfalto. Bueno, bueno, es que al parecer es asfalto porque, pues, primero que nada, no hay 4 juntos, no hay juntos varios, ¿no? De repente aparece en uno antraceno y en otro fenantreno y pues no es ni uno ni el otro. O sea, son 2 que estuvieron ahí, a lo mejor pudo haber sido cualquier cosa. Entonces creemos que en este artículo creíamos, ¿no? Que pudo haber sido, pues, el traje, a lo mejor de un turista, ¿no? Es decir, el salvavidas o los zapatos que trae de donde está pero luego nos dimos cuenta que hay lugares donde no hay carreteras, que está hasta el fondo del cenote, también es turístico, nadan y todos los turistas, y resultaba que no había, que también se ponían estos
chalecos, eh, y pues no había presencia de hidrocarburos. Entonces, bueno, pero pues no nada más es una investigación de observación, sino que aquí lo que hicimos fue una investigación cuantitativa, porque estamos describiendo, bueno, primero que nada es análisis por clúster, desde ahí ya es cuantitativo porque estamos describiéndolo de manera inclusive hasta visual con números. Sí, con números, si se dan cuenta, pues también con números, no tan solo pues los datos pues de hidrocarburos, sino que también los datos de qué meses y relacionado en turistas, o en turismo, porque tuvimos que haber investigado también, bueno, en estos años, ¿cuántos turistas arribaron en estos lugares? O sea, por ejemplo, a Quintana Roo, ¿sí? En específico, General Quintana Roo, o muchas veces a Holbox, o muchas veces a... Entonces también lo relacionamos con las personas, porque no teníamos otros datos, o sea, no tenemos un contador en cada cenote para saber cuántas personas llegaron a ese cenote, ¿sí? Ni tampoco los dueños, cooperativas, asociaciones, organizaciones de estos lugares, de esos cenotes, pues nos decían, no tenían con una exactitud cuántos habían llegado. Y aparte que decían, bueno, pues tú quién eres, Hacienda, o eres, me vienes a cobrar, o qué, ¿no? O sea, no, digo, por más que nos identificábamos, ¿no? Pues como profesores, investigadores de la universidad. Le hubiera dicho que era de INEGI. Ándale, ajá, también nos decían, bueno, vienen de INEGI, vienen INEGI. no recuerdo el otro lugar donde nos decían que también tomaba muestras, un centro igual de aquí, me parece que era el Sisi o no recuerdo Ujú, qué otro lugar. en Y Chetumal. No, Mérida. El sí está en Mérida, ¿no? no, también es que el También Sisi hay hay uno en muchas, Chetumal. tiene unidades, ajá, en Mérida, en Chetumal, pero aquí en Cancún inclusive hay oficinas, o sea, en varias partes hay oficinas, desconozco en Ah, otros lugares, pero Cancún sí hay. Sí hay, ok. y también hay por ejemplo, en Puerto Morelos y en Playa del Carmen. Bueno, con Puerto Morelos está el centro de investigación que está con la UNAM, no recuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Bueno, pero hay varios lugares aquí en Quintana Roo que hay centros y ya ellos también han explorado, ¿no? Han explorado, pero no hidrocarburos. A veces se exploran son investigadores eh, de otras especialidades, ¿sí? Y bueno, si se dan cuenta a lo largo del documento, pues se ha puesto, o sea, se ha descrito información que no debe de caber dudas en el lector, porque si hay una duda en el lector, quiere decir que el artículo está mal. O sea, quiere decir que no es que esté mal, sino que es mejorable. Y regularmente me ha pasado, todos los artículos son mejorables. Ay, hubiéramos puesto esto, o yo hubiera puesto esto, pero mientras mejor, lo mejor que se pueda ir el artículo, muchas veces, digo, si fue aceptado es porque pues lo vieron bien, ¿no? Pero muchas veces nuestros propios artículos hemos tratado de, mira, hubiéramos puesto, y en el siguiente artículo ya ponemos lo que nos faltó, e inclusive pues mejoramos muchas cosas, pero no hablando de lo mismo. O sea, sí de lo mismo, pero a lo mejor no con la misma técnica, a lo mejor con otra pregunta de investigación. Por ejemplo, aquí decíamos que había una relación entre turismo y asfalto, y hicimos una técnica de análisis por conglomerados, pero posiblemente, digo, en el siguiente artículo ya no fue así. El siguiente artículo, lo que hicimos, la pregunta ya lo que hicimos fue, bueno, ahora queremos ver qué patrones hay en la contaminación de los hidrocarburos utilizando el análisis de componentes principales. O sea, aplicamos solo el análisis de componentes principales, pues vamos a ver cuál de esos. Entonces ya fueron 2 artículos, eh, que no hicimos lo mismo, pero tenía que ver con la misma, o sea, hablaba de hidrocarburos, hablaba de cenotes,
teníamos otros datos más nuevos, también se publican esos datos más nuevos. O sea, cualquier persona que quiera analizar los datos están ahí mismo en el artículo porque están las tablas, solo lo tiene que pasar a un Excel y ahí tiene las coordenadas, ahí está todo, ¿sí? Ahí está todo. Claro, posiblemente, a lo mejor ya más en específico los cálculos, todo lo que se hizo, bueno, ya no está ahí, ¿no? El que lo quiera replicar, ahí está. Entonces, por supuesto que esta revista, o sea, bueno, la mayoría de las revistas que he tenido oportunidad de participar, porque ustedes saben que dijimos el otro día, ¿no? Que hay de paga y no, que no se paga, ¿no? Dependiendo qué revista sea. Hay unas revistas que es completamente open access. Hay revistas que tienen open access, pero también tienen la parte de, de que sea gratuita, o sea, que se queden por un periodo de, digamos que de espera, ¿no? Para el investigador y de explotación para que ellos lo puedan explotar, ¿no? Que puedan vender la descarga de los artículos. Entonces he tenido la oportunidad de que la mayoría, pues, no son de paga, o sea, no pagamos por, por, por esto, ¿no? Y me ha tocado, bueno, pues, que la mayoría han sido en revistas, o de hecho, pues, el Sistema Nacional de Investigadores, pues, pide en el área donde estoy, es área 7, 8 ya, que sean en revistas que estén en el índice JCR, o sea, que estén en ese índice. Si no está ahí, y si no está en cuartil 3, 2 o 1, pues no lo toman en cuenta. Lo tienen más fácil, por ejemplo, en sociales, por ejemplo, o en otras áreas donde no les exigen esa parte. A lo mejor les exigen cantidad de artículos, les exigen esa parte, pero no tanto la parte, porque es un poquito complicado que se acepten estos tipos de revistas. Entonces, eh, aquí, pues como les dije, se describe visual, se describe textual. Finalmente, ¿no? En el 3.1, si se dan cuenta, se pone como un título. La evaluación aquí dice, ¿no? Análisis de la evaluación de hidrocarburos usando el análisis de clúster, análisis por grupos. Entonces se pone, o sea, se tiene que poner el título que se refiere a lo que se va a describir en esos siguientes párrafos. Entonces aquí, pues se habla el análisis, ¿no? De la evaluación de eso. Bueno, pues en el cenote Escajá muestra el cenote más contaminado entre 2012 y 2015. Sí, hay otros cenotes, por ejemplo, en Holbox, que no está contaminado, o por ejemplo, que sí, hay otros que sí aquí en Cancún, en la ruta 510, o en Talleres, Pancho Viejo, Playa, ¿no? Hay otros que están contaminados, entonces se describe el análisis visualmente, ¿no? Se pone también la parte de, bueno, cuánta agua también, bueno, tenemos cuánta agua ha caído, eh, pues en estos lugares, ¿no? De julio, por ejemplo, julio y octubre, para que se dé cuenta también de qué pasa, ¿no? A lo mejor es posible que si está cerca del asfalto, pues que escurra, ¿no? Que escurra hacia los cenotes, también es posible, porque lo pusimos ahí, ¿no? Puede ser el turista que lo lleve, o puede ser que sea, como está cerca del asfalto, pues escurre hacia el cenote, ¿no? También puede ser, pero no lo sabemos, ¿sí? Eh, se siguen mostrando gráficas visuales donde están los datos, dónde están los cenotes que están más contaminados, los que son los piquitos de arriba. Bueno, pues esos son donde están la contaminación por hidrocarburos, la suma de la contaminación de hidrocarburos, y los que no tienen esos piquitos están hasta abajo. Bueno, pues son Holbox, todos esos lugares que son alejados
del turismo y que no hay, o sea, no tan solo es alejado del turismo, porque el turista llega en lanchas, en motos acuáticas, llega, ¿no? Pero no hay, en estos lugares no hay asfalto, ¿sí? Entonces también cero, no se encontraron hidrocarburos en estos lugares alejados del asfalto, pero también los turistas no se animaban sí, algunos, uno que otro, pero no se animaban a entrar a los cenotes porque, pues, por el peligro, a lo mejor hay cocodrilos, a lo mejor hay, pues, no sé, a lo mejor algunas bacterias, yo qué sé, ahora sí que completamente en estos lugares a veces no, yo tampoco me atrevía a entrar, ¿no? Eh, pero, pues, al menos un metro y medio, pues, teníamos que sacar la muestra. Y, y bueno, pero, pues, si no se encontraron hidrocarburos, quiere decir o que el turista no lo llevaba, no había pocos, pues, que llegaban a estos lugares, o, pues, que no había carreteras, ¿no?, cerca. Es una isla y, por lo tanto, pues, no hay carreteras. Donde pasas hacia el cenote, pues, es un puente de madera, eh, entonces y bueno, conclusiones. La conclusión es de todo que se basa, tenemos que leer nuestro resumen y pues va a estar basado en todo lo que ya hicimos, ¿no? Todo lo que ya hicimos, si la contaminación de los cenotes, fue por obviamente no fue por gasolina, tuvimos que haber puesto no es por gasolina, pues si no hubieran dado 4 componentes de la gasolina, hubieran aparecido en alguna muestra. Entonces, como no aparecieron en ninguna muestra, entonces, pues no es gasolina. No recuerdo si aquí pusimos el de diésel, creo que también, o fue en el otro. eh, Creo que fue, eh, asfalto. Bueno, aquí el del asfalto fue asfalto, gasolina. Puede ser, ¿no? Dice nuestro estudio sugiere que la relación entre la precipitación, que hay una relación entre la precipitación y la concentración, pues, debido al flujo, ¿no? De agua, interno, abajo en la tierra, ¿no? Pero Y una fuerte relación, doctor. sí, sí, sí. Wow, interesante. Entonces, nosotros tuvimos que haber puesto estas conclusiones, obviamente basado en, pues, el estudio, todos estos resultados que nos dieron los datos, nos arrojaron los datos, pero este análisis, por supuesto que lo hicimos pensando en algunas preguntas que se nos vinieron en mente antes de ponerlos, porque primero lo que hicimos, bueno, fue pensar qué sucede aquí. Pues yo tenía mucho más dudas, yo apenas estaba conociendo qué es un hidrocarburo, yo ni sabía qué era, porque no es mi área, aunque sí lo llevé a lo mejor materias de química en preparatoria tal vez, pero pues no es mi área, ¿no? Entonces tuve que adentrarme en el problema, leer qué es, adentrarme no nada más, hay diferentes tipos de hidrocarburos y diferentes tipos de hidrocarburos, cómo se compone un hidrocarburo, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, eso no lo ponemos en el artículo, o sea, lo más básico no lo ponemos porque es básico, como por ejemplo, sí se describe que es un hidrocarburo, pero a lo mejor no ponemos cómo está compuesto. Bueno, creo que sí, de carbono, etcétera. No nos adentramos tanto en lo conceptual, digamos. Sí ponemos algunos conceptos, ¿sí? Para que no quede dudas, lector, pero también un poco de teoría, ¿sí? Marco teórico. Y por supuesto que tiene que haber marco, eh, en los antecedentes. ¿Qué más? Bueno, también había por aquí otra imagen, otra figura acerca de los polos turísticos por lugares y por cenotes y dónde están, eh,
¿Cuáles son las temporadas altas y bajas, ¿no? En qué parte es más contaminación, pero si está hacia la izquierda, hay menos contaminación. Entonces, ahí podemos ver también de manera visual y general, global, en dónde están. Por ejemplo, si vemos Chetumal, pues algunos están, o sea, hay 3 puntitos, ¿no? Uno está en medio, uno está al inicio, está al final. O sea, hay un cenote o varios muy contaminados, otros poco contaminados, muy poco, casi nada contaminados y otro que está en medio, ¿no? Y así podemos ir viendo, podemos ir observando cada una de los puntos, no nada más de los cenotes, sino que también de los lugares. Entonces, es decir, como por ejemplo el comportamiento, la variabilidad de los donantes ahí ahí haga la Sí, 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 sí. clasificación, ¿no? Entonces, porque es un análisis, finalmente es un análisis. Finalmente es un comportamiento acá ponemos que hay clúster, por ejemplo, en el clúster 0, por acá lo pusimos, aquí está. En el clúster 0 habían 3, ¿sí? Que indicaba en ese momento que eran los más, a ver, clúster 0, luego el 2 estaba 0 y 2 un poco similar. Dice, espérame, déjame ver dónde está. Ah, aquí abajo, ¿verdad? También se podría observar, por ejemplo, la correlación, ¿no? Que hay entre ambas. Sí, exacto. Las correlaciones ya lo hicimos en el siguiente artículo, en el de 2020. Oh, Sí, ya. que con PCA, exactamente. Ajá, con PCA, esa era otra que hicimos. Y si se dan cuenta, pues separamos estas dos investigaciones. No tenemos que analizar todo en un artículo, ¿sí? Mientras más simple sea, donde, bueno, tenemos esta pregunta general de investigación o una o dos, y podamos responderla, ya sea que a lo mejor no se pudo, o a lo mejor no se pudo algo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que todos los cenotes hubieran estado en el clúster 0. O sea, todos los datos de hidrocarburos hubiesen dado en el clúster 0. Bueno, pues eso es lo que íbamos a tener que poner en el clúster 0. Pues están todos, por lo tanto, pues no hay grados de contaminación entre los cenotes, todos son iguales, ¿no? Entonces hay o no hay o medio hay, ¿no? Eh, entonces, en el 0, aquí está, el 0 es el de Ojo de Agua, el de Holbox, entonces estos es donde no había contaminación. En el 1 fue asignado a Caja, es donde más había contaminación, y en el 2 era donde medianamente había contaminación. Ahorita que leí. Entonces, así los ante 0, medio había contaminación el de medio y mucha contaminación. El 1 es mucha contaminación. Entonces, así nos dio, y esos son los resultados que tal cual describimos en estas secciones del artículo. En sí, doctor, Sí. sería que, por ejemplo, los resultados los formulamos cuando empezamos a generar las variables. Exactamente, si se dan cuenta, las respuestas no fue en la conclusión. O sea, la conclusión solamente se concluye si llegaste o no a resolver o a responder las respuestas, ya sea falsa, verdadera, ya sea si no, ya sea lo que sea, ¿no? Sino la conclusión no la dio, o sea, no dio, yo por eso no puedo, o sea, sí puedo en un artículo leer el resumen y la conclusión, pero nada más para saber si llegaron o no al resultado final, pero realmente, ¿qué me da esas respuestas? Pues todo el análisis, ¿no? El análisis está descrito del análisis, está en la sección de resultados y discusiones. Ahí, cuando uno quiere más a detalle saber qué sucedió, dónde se dio, cuánto se dio,
todas las preguntas que se tengan debería de estar en los resultados y no debería de haber dudas, debe de estar descrito ahí. Incluso, Sí, ese fue, incluso algunos, ajá, por ejemplo, ahí en los resultados y discusiones mencionan tanto análisis de escrito como análisis ya representativo en, digamos que en diagramas, e ilustraciones, ¿no? exactamente en tablas, figuras, exactamente, figuras, y fueron diferentes figuras, eh, diferentes figuras, y si se dan cuenta, pues se relaciona con la estadística. Sí, se relaciona que si puede ser una gráfica de barras, una gráfica de, o sea, todas estas gráficas que se pueden hacer incluso hasta en Excel, ¿no? Todas estas gráficas de, todos los tipos de gráficas, y obviamente no vamos a poner todos, ¿no? De radar, de mapa, de área, de línea, de histograma, de caja, de Funel, etcétera, o sea, todas las gráficas, no nada más, no vamos a poner todas, ¿verdad? Vamos a poner las más representativas para nosotros, bueno, que nosotros creemos que son más representativas, ¿sí? Y que el lector, pues, puede entender, le va a gustar, visualmente por ejemplo, voy a poner una, ¿no? Visualmente es posible que lo pueda entender sin tal vez la lectura, ¿me explico? Eh, Doctor, yo, bueno, anteriormente, cuando estaba estudiando haciendo ya mi proyecto para la titulación, realicé el mismo tema, pero en ello participé en un foro en Orizaba, Sí, parte del análisis. Igual, pero el artículo, participé con algunos maestros y hicimos pero un artículo de manera descriptiva, de acuerdo al tema al que estoy llevando ahorita. Entonces, sí, a lo que estoy viendo, sería que los datos que yo encontré en el ingenio, así, los datos arrojados por cada cuestionario, sí, sería pasarlos de manera representativa. Por ejemplo, ahí como mencionaba usted, alguna gráfica, de acuerdo al tema, ¿no? De acuerdo al sí, proyecto que estoy abordando, ¿no? exactamente, sí. A ver, Ah, ok. ahora voy a poner otra vez, voy a regresar entonces, me parece que ya con el ejemplo, o sea, ya con el artículo, que ya me llevé más, o sea, describí prácticamente todo, tal vez no todo, bueno, en forma general, me parece que sí podemos identificar en dónde están los antecedentes, en dónde está el marco conceptual, en dónde está el marco teórico, ¿no? Me parece que sí queda claro que en la introducción tiene la mayoría o toda, ¿no? Toda esta información, ¿verdad? Sí, claro, doctor. Ok. Entonces, los objetivos de la descripción también, si nos damos cuenta, eh, objetivo, por ejemplo, nos dice aquí, ¿no? El problema de formular varias maneras un proyecto pues, se puede dar con preguntas, muchas preguntas como un objeto de investigación, o bien como una o más hipótesis, ¿sí? O hay otras formas de poder presentarlas. Por ejemplo, hay objetivos descriptivos porque buscamos describir las características del objeto de estudio. Por ejemplo, el objetivo de esta investigación es la de describir las características de las personas que tienen apatía política. Es un, es el objetivo, describir las características, o sea, qué características tiene esa persona, las personas, ¿no? Objetivos clasificatorios. Los objetivos clasificatorios, pues lo que se busca es identificar por grupos las personas que tienen ciertas categorías que son significativas para el estudio.
Un ejemplo es, el objetivo del estudio es la de hacer una tipología de los profesores según sus conductas en el aula con sus alumnos. Entonces, se busca clasificar, ¿no? Agrupar ciertas personas, bueno, cuáles son esas conductas, los alumnos y, ¿no? No pone, a lo mejor si nosotros quisiéramos relacionarlo con otra variable, pondríamos otra variable, ¿no? A lo mejor para, no sé, el tipo de educación, eh, el área de la educación, a lo mejor el aula con salud, pero describir qué aula. Nos falta como que un poquito más de información, pero general, nos estamos dando cuenta que objetivos descriptivos, describir características, clasificatorios, pues clasificar, ¿no? Clasificar o agrupar por categorías, ¿sí? Objetivos comparativos y objetivos comparativos que son comparar grupos o personas, características o sistemas o técnicas o modelos. Por ejemplo, un ejemplo es comparar los ingresos promedios de salarios de hombres y mujeres que desempeñan una misma actividad. Les platicaba, a lo mejor no sé si les platico a ustedes, de una tesis de una estudiante de ingeniería en redes que hizo, hizo una, un pequeño prototipo donde con una camarita puede obtener si está bien puesto el cubrebocas. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Bueno, ella no hizo hay varias cosas que hizo, pero no hizo. Por ejemplo, ella lo que hizo fue implementarlo, es decir, con las herramientas que ya existen hoy día, lo que hizo fue reunirlas y ponerlas todas en uno mismo. Si bien es a nivel ingeniería, o sea, a nivel licenciatura, pues está bien porque es una implementación, es reunir, o sea, con el conocimiento, con el conocimiento, los conocimientos que fueron adquiridos durante la carrera, la licenciatura, pues pudo hacer un prototipo, ¿no? Entonces lo que hizo fue buscarlo, dos métodos de, de clasificación a través de redes convolucionales, redes, perdón, CNN, ¿sí? Y estos dos métodos los comparó. ¿Cómo los comparó? Bueno, los tuvo que, los instaló, los descargó, hizo tal cual los proyectos de las dos personas o de las personas que tienen estos dos métodos y tuvo que haber imprimió lo que son parámetros, estos parámetros de la clasificación, los parámetros eh, pues para identificar cuál es el mejor. Y seleccionó el mejor de estos dos métodos y ese fue el que instaló en los dispositivos de Raspberry Pi. O sea, de los Raspberry son unas placas chiquitas, así para una mini computadora pequeñita, de 10 centímetros por 7 centímetros, más o menos pequeñita, donde pues ahí mismo es un procesador, ¿verdad? Y ahí se instalan, se van añadiendo, por ejemplo, una cámara, ¿sí? O sea, se van añadiendo dispositivos electrónicos, eh, pero todo pequeñito, o sea, todo es pequeño. Ya no necesita una laptop o una PC, que son, pues es grande porque pues lo que necesitamos es un pequeño aparatito que se pueda poner en la pared y desde ahí, pues, eh, a lo mejor que identifique o bien por medio de a lo mejor de un pitido o sea, de un sonido o si le ponemos un monitor encima, pues que me diga si está bien puesto o mal puesto, ¿no? El cubrebocas. Entonces, si bien hizo una comparación dentro de una implementación, entonces, pero nunca se salió de la implementación, es decir, primero que nada implementó, es decir, reunió todas estas, configuró la placa, ¿sí? Configuró, instaló,
aparte de todo, replicó los dos métodos y aparte de todo, lo comparó. Entonces, si bien fue un estudio, un objetivo comparativo dentro de una implementación, los objetivos relacionales, pues buscan relacionar relaciones entre dos o más características que se dan en grupos de estudio. Si es un ejemplo, es determinar la relación que se da entre la autopercepción de éxito y fracaso y el logro escolar. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Son estudios que se relacionan estas características, si bien no se comparan, pero se relacionan nada más. ¿Cómo se relacionan? Sería una pregunta, ¿no? ¿Cómo se relacionan la autopercepción de éxito, fracaso y logro escolar? Entonces, pues hay que describir, ¿no? Hay que responder esa pregunta ahora sí que en el desarrollo de la investigación, es decir, donde en el artículo que les acabo de dar, pues viene eh, pues los resultados, ¿no? Los resultados de las discusiones, ahí es donde se va a describir las características de estas personas. Finalmente, los objetivos explicativos buscan una explicación basada en una teoría o en factores asociados con el fenómeno estudiado, los cuales se consideran como factores explicativos o causales. Un ejemplo es determinar el efecto del clima socioemocional de la escuela en las tasas de deserción de sus alumnos. Si bien ese es un objetivo explicativo, nosotros tenemos que explicar por qué, cuál es el efecto, ¿sí? Tenemos que explicar la teoría que nosotros tenemos. Bueno, yo tengo esta teoría, ¿no? Entonces esa teoría o este fenómeno que yo pienso que es así, pues yo lo tengo que describir y yo tengo que convencer por medio de, no nada más es texto, no, sí, una lógica, ¿sí? Una lógica, ¿sí? Pues esta teoría. En matemáticas o en electrónica o en otras áreas que es exactas, esta lógica no se da mucho, sino se tiene que dar a través de fórmulas, a través de cálculos. Y por supuesto, una vez que hace uno o propone un modelo matemático, digamos una fórmula, pues se tiene que comprobar, a lo mejor en el análisis de los datos aplicando la fórmula. Si fuese, por ejemplo, un algoritmo, digamos, la teoría, bueno, la propuesta es en sí los pasos a seguir, ¿sí? Los pasos a seguir y la comprobación sería, pues, la implementación de esos pasos a seguir para saber si realmente con esos pasos se llega al resultado que se requiere. Sí, ¿hay alguna duda con los objetivos de investigación? No. No, ninguna, doctor. En cuanto a la justificación, entonces, aquí hay, ¿qué se requiere poner en el texto? Recordemos que la justificación también se puede, por supuesto, si se dan cuenta, lo pusimos dentro de la introducción. Ahí está, no, a lo mejor no la leemos como tal que dice, esta es mi justificación, no, pero es el por qué o cuál es el aporte de la investigación y cómo está relacionado con la vida real. ¿Cómo se relaciona con la vida real en cuanto a, ya sea que tengamos una teoría o una hipótesis, sí, que nosotros vamos a proponer, pero cómo la relacionamos o cómo se relaciona con la vida real? En ciencias sociales, bueno, es un problema social, sí.
como por ejemplo rebajar la deserción escolar, rebajar la pobreza y responsabilidad social. Entonces es una solución, es un aporte a una solución de un problema social, en sociales, ¿no? En otras áreas, pues será un poquito diferente. También es una aportación y nosotros decimos que es una aportación a la ciencia. ¿Sí? Aportación, porque si con esta aportación lo que nosotros tenemos que pensar es que nuestra investigación, alguien más la va a replicar. Alguien más, nosotros tenemos que pensar que nuestra investigación, alguien más la puede utilizar para poder hacer otras investigaciones. Entonces, a esto que quiero llegar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, pocas citas, digamos, ¿eh? Pocas citas. Si se van, recuerdan, se van a Google Académico, ponen mi nombre, ahí podemos ver que tengo pocas citas, tenemos, porque yo no solo soy yo, tenemos, porque otros pero ciertos artículos tienen citas, ¿no? Por ejemplo, este artículo que les acabo de mostrar, que fue 2017, tiene 23 citas. O sea que 23 personas finalmente pusieron nuestro artículo en sus artículos. O sea, nos citaron de alguna manera, por lo que sea, lo que haya sido. Pero obviamente la lectura seguramente lo descargaron, no 23, un poquito más, ¿no? Siempre pues, se descargan muchos más y muchas veces se descarga y no incluyen ese artículo o sea, no citan ese artículo, ¿sí? Se descarga y no lo citan. Entonces, lo que tenemos que pensar en que nuestra investigación no nada más es hacer investigación por hacer, sino que tenemos que pensar que lo ocupen para otras investigaciones, que de ahí se basen. Entonces, cuando sabemos que tenemos una línea propia de investigación, quiere decir que, por primero que nada, cada uno de nosotros somos expertos en esa línea porque nosotros le estamos proponiendo. Nos estamos proponiendo esa nueva línea de investigación o yo me baso o me voy a lo mejor todos lo hacen, sí es cierto, ¿no? Sí, es posible que a lo mejor todos hagan análisis de datos de forma inteligente, pues sí, debe de haber. Pero puede que pasar que a lo mejor yo lo hago en problemas biotecnológicos, en problemas, o sea, biológicos, en problemas eh, computacionales y a lo mejor en problemas sociales, ¿sí? Entonces ahí podemos saber, y en específico, si son biológicos, bueno, si son biológicos, pues son de hidrocarburos, perdón, si son biológicos son de coliformes, y si son de químicos, pues son de hidrocarburos, perdón. Hay un chat, a ver, aquí es. Sí, sí, claro. Eh, ¿Cómo podemos contactarnos? Sí, les paso el correo y mi número si gustan. Bueno, entonces, hablando de de tener la justificación, sí tenemos que justificar, y si se dan cuenta en la introducción, está la justificación de la investigación, porque ahí ponemos, primero que nada, me parece que la hipótesis o la teoría que tenemos, que puede ser que sea con el asfalto, puede ser que sea, no con el asfalto, con los turistas traigan los hidrocarburos a los cenotes, pues sí es de ayuda, a lo mejor no les va a servir a todos, pero seguramente a los dueños de los cenotes les va a servir, ¿verdad? También si nosotros hubiésemos querido poner, también hubiese sido válido describir que este estudio es relevante o seguramente lo van a utilizar los dueños de los cenotes, ¿sí? Las personas que llevan a cargo la administración de sus cenotes, porque regularmente esos cenotes son propiedad privada, regularmente son
quien compró, quien adquirió esos terrenos y les tocó cenotes, son los que están explotando esos cenotes. Explotando, es decir, de manera económica, pues están haciendo negocios, ¿sí? Y está bien para el Estado, ¿no? Para el municipio. Bueno, ¿dudas sobre la justificación? No. Gracias, gracias. Tomás, bueno, se está grabando ahí. Si tienen dudas, al ratito les paso el correo, mi correo y mi número Sí, personal. doctor. Gracias. Gracias. La estrategia, diseño y la metodología de la investigación es la estrategia que se utilizará para cumplir con los objetivos de esa investigación. En términos prácticos, tal estrategia está compuesta por una serie de decisiones, procedimientos y técnicas que cumplen funciones particulares. En un plano general existen tres alternativas de diseño: el emplear un diseño experimental, emplear un diseño cuasi experimental o usar un diseño no experimental. Cada uno de estos diseños generales se expresa en diversos tipos de investigaciones con sus propias características. Entonces, bueno, esos diseños, déjame ver si están adelante, si no, los explico ahorita. Bueno, estos diseños, no están. Los diseño experimental. El diseño experimental es que yo de manera controlada yo diseñe, ¿sí? Me experimento, o ven los experimentos de una forma, pues digamos, ¿cómo le puedo decir? Bien definida, esa es la palabra que yo defino exactamente todo lo que yo quiero hacer, ¿sí? Para que yo haga mis experimentos. El diseño cuasi experimental es cuando no solamente son experimentos, sino también entra la parte lógica, ¿sí? La parte de una explicación lógica, pero no totalmente lógica. Lo voy a explicar con datos y basado en estos datos, pues, lógicamente, o sea, pensando lógicamente, yo tengo que decir, bueno, pues si no fueron hidrocar, si no es gasolina, si no es diésel, que no cumple con estos hidrocarburos que tienen que estar presentes en una muestra o en diferentes muestras, si no lo cumple, pues obviamente es asfalto, ¿no? Entonces, y por supuesto se tiene que explicar, si no, pues el lector del artículo, pues no va a poder, si le pones una imagen, no va a poder, no, tenemos que explicar esa imagen para que el lector lo pueda entender. No entender, digamos que, para que el lector, eh, no nada más lo pueda entender, sino pueda comprender lo que nosotros queremos dar a explicar, ¿sí? Entonces es describir las tablas, describir las figuras, describir, pues si hay, muchas veces, bueno, en la parte de computacional o informática, ¿no? Donde hay código, a veces hay instrucciones, hay codificación. Entonces ahí, sí, a veces los estudiantes ponen la codificación. Se tiene que describir qué se hizo en esa codificación. Sí, si creó, no sé, orientado a objetos, creó una clase o instanció un objeto, o hizo cualquier detalle que haya hecho el estudiante tiene que describir. Entonces, por eso siempre se les dice que se tiene que describir, ¿verdad? Y el no experimental es un diseño no experimental, es cuando hay que, se tiene que diseñar para que de manera lógica se pueda explicar, pues la investigación, ¿sí? De manera lo más lógico posible, o utilizando alguna metodología, ¿sí? Alguna metodología que, pues, no es experimental. Mm, Ahora bien, el análisis descriptivo, relacional, tipológico, el análisis descriptivo, ya vamos a ver un poquito más sobre estadística. Tengo una presentación ahí de estadística. Lo que se requiere en el análisis descriptivo
Entonces poner tablas de frecuencias, medidas de tendencia central, de variabilidad, representaciones gráficas para análisis relacional. Son tabulaciones cruzadas, medidas de asociación, variables nominales, ordinales, proporcionales. Para el análisis tipológico son espacios de propiedades, análisis por conglomerados. En el análisis comparativo descriptivo, pues aquí vamos a tener comparaciones de distribuciones, ya son conjuntos de frecuencias y proporciones, medios aritméticos, y dependiendo si son muestras, pues podemos tener la estadística T o análisis de varianza. Para un análisis explicativo, en general son técnicas de análisis multivariado, como la regresión múltiple, regresión logística, análisis de senderos. Bueno, todos estos, tal vez no, bueno, no, vamos a primero por partes por parte, ¿no? Creo que ya aquí me parece que vamos a terminar. A ver, no falta mucho. A ver, no falta mucho. Yo creo que podemos ya pasar aquí. Mande. Disculpe, en cuanto a la información ahorita que nos está proporcionando sobre la justificación, antecedentes, Sí. el marco conceptual, marco teórico, vamos a estar ahora sí que formándolo en un documento, ¿no? De acuerdo a los temas que vamos viendo, lo vamos a ir tomando en un documento para el término de la unidad, compartírselo o vamos a ir a enviarlo parte por parte de acuerdo a la clase. Exactamente, miren, mejor vamos a hacer el borrador que sí, completo. Por ejemplo, en una primera redacción, ustedes lo que van a hacer es más o menos esta estructura van a seguir. Es una estructura general, es aproximada, no tiene que ser idéntico, no tiene que ser idéntico, a lo mejor el marco de antecedentes, no vamos a poner el conceptual, no vamos a poner el teórico, o a lo mejor incluye todo, ¿sí? A lo mejor nuestro borrador incluye o no incluye ciertas cuestiones de lo que está aquí en este momento, pero lo ideal es que lo pusieran, lo ideal es que esté dentro. Eh, También va a contemplar, perdón, las preguntas, perdón, la actividad número 1, que era de la lista, ¿no? La lista de las variables. También eso va a contemplar en la primera parte porque mencionaba sobre una fecha, que sería el día de hoy, ¿no? La entrega el día de hoy, pero sí, no sé si también va a ser al término de ahora sí que de toda la unidad para tomar como base también desde el principio. sí, veo que no carga, bueno, no sé si lo tenía que ser yo o lo podía hacer Lázaro, bueno, no importa, si no yo lo hago, voy a cargarles lo que es la tarea de esta semana, o sea, que lo puedan subir, para que lo puedan subir, y las 3 las voy a poner ahí, son 3 4 son 4 y de una vez Ah, ok. las voy a poner todas. Pero bueno, Sí, la idea del que ustedes vayan documentando, que seguramente ya tienen mucho de seguramente en investigaciones anteriores, a lo mejor en la maestría, o a lo mejor en una tesis que tengan, o a lo mejor es una investigación que ha seguido con alguna asignaturas a lo largo de lo que es este doctorado. Seguramente ya tienen mucho de esta información, pero bueno, lo pueden ir, añadiendo ya que tenga una forma de un artículo, ya que tenga una estructura. Esta puede ser una estructura, sin embargo, los títulos es posible que de las secciones cambien, esos títulos cambien. Ahora bien, eh, por ahí también les voy a pasar, hay una presentación, ya ahorita pues no sé si nos voy a dar tiempo, no creo, pero la siguiente sesión para que vayamos viendo la parte de lo que es estadística descriptiva, para que vayamos poniendo de una vez cuando estemos añadiendo los resultados, dentro de los resultados estén añadiendo todo lo que con figuras, ¿sí?
figuras que se pueden hacer de barras, las que les dije hace un momento. Ok, entonces, doctor, sería esa la primera, digamos que la estructura que vamos a utilizar para la primera unidad, ¿no? Una primera redacción. Si es una Ah, primera redacción, recordemos también que las tareas solo les van a ayudar, no vamos a lo mejor, si son preguntas de investigación, si son ideas, si lo quieren añadir, no, yo no tengo problema que lo añadan, pero lo van a quitar, o sea, lo van a quitar porque en algún momento no va a quedar, no, si se dan cuenta, yo en el artículo que les mostré, no vienen las preguntas de investigación, no viene la idea, sí describe, dice, el objetivo de sí se describe. Sí, 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 en el resto se va a quitar. Bueno, eh, en cuanto a ver, llegamos hasta aquí. Bueno, en cuanto a la plataforma, yo, ahorita me comprometo a añadírselos. Ya estoy, ahí. Y en cuanto a la siguiente clase, o sea, el siguiente semana, ustedes van a hacer las actividades que estén ahí. La siguiente clase, pues voy a presentarles. De hecho, yo pensé que íbamos a, como, no tuvimos como 30 minutos, me parece. Podíamos haber avanzado sobre lo que es estadística, lo que es el proceso de la estadística, las medidas de tendencia central. Y lo que yo les traía, que son como igual 15 minutos, 20 minutos. No es tampoco mucho tiempo. Los podemos dejar para la siguiente sesión. No sé si tengan alguna otra duda en cuanto a. Ahora, sí, se me olvidaba, perdón, antes de pasar al. Esta primera redacción del informe es para que ustedes lo vayan construyendo, como les dije en un inicio. Yo no requiero, en un mes, es posible que no terminen un artículo, ¿sí? Pero van a tener o sea, bueno, lo ideal es que ustedes tengan gran parte del artículo para cuando tengan algunas otras asignaturas, ustedes lo puedan someter en algún congreso, ustedes lo puedan someter o en alguna revista, ¿sí? Y recordemos que estos artículos ya cuando son publicados, pues se los exigen, ¿verdad? Aquí en el doctorado. Ahora sí, perdón, ¿alguna pregunta, duda? Yo, maestro, dos Sí, preguntas. sí, sí, adelante. Entonces, todas las tareas, bueno, las tareas o las actividades que nos está dejando, ¿se van a subir a la plataforma? Es lo Uno. ideal, pero si tienen algún otro lugar, yo no tengo problema que lo dejen en otro lugar. La verdad, yo Ah, preferiría trabajar en la plataforma, maestro, si me lo está bien. permite, Sí, porque es sí. como más cómodo entrar ahí, luego me ando haciendo pelotas con la parte tecnológica y, Bueno, y ya. rápidamente lo subo. Sí, claro. Gracias. Y la otra, Sí. segunda, nos va a compartir esta presentación porque, bueno, hoy nos pasaron una información que revisé y al parecer es el contenido y viene la descripción de las actividades, pero esta presentación no viene. Entonces, yo no sé si nos Sí, pueda ahí pasar está, la presentación. No la vi, Amelia. no la Ya vi. Sí, ahí están la todas compartí. compartidas. Sí, está la 1, está la Ajá, no, sí, pero 2, es la 3. tipo está la descripción, obviamente, pero el maestro lo está presentado como sintetizado, entonces no sabía si lo iba a presentar o no. Yo no me lo acuerdo haberla visto. No, sí están todas No, las presentaciones, les ahí copio. las enviaron. Sí, ahí está, ahí están todas. Ok, lo checo Sí, entonces. sí, Ok, no, disculpe, aquí doctor, están todas. en, en mi caso, no sé en dónde lo habrán compartido porque a mí no me ha llegado, solamente nos En el compartieron. grupo de WhatsApp. No, yo no estoy creo que en el grupo de ustedes. Incluso a mí nada más me compartieron la presentación,
lo que se está grabando en este momento, eso es lo único que nos compartieron, pero no del demás material. Ok, ok, ok. Pues sí, a ver, les voy a pasar mi número por si necesitan más directamente que yo les envíe algo. A ver, lo voy a escribir. Sí, sí, por favor, doctor, si no es mucha molestia. Bueno, mi correo, se los envió. Sí, gracias. Aquí en este grupo de WhatsApp está la maestra Sabelia, está Jesús Salvador, está Rain Rojas, está Lalo, está Bikini, Guadalupe, hay pero Sabelia aquí está en este grupo, la maestra Sabelia. Disculpe, ¿y quién es el administrador para mandarle un mensajito y que Hola, buenas tardes. me Sí, ya anoté su nombre para darle a conocer al doctor Lázaro que la agregue. Ok, déjame o ver me aquí. puede anexar, por favor? Ya encontré la presentación. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Anexar Es 228 28 238 238 238 6072. Sí. Muy bien, bueno, si no hubiese alguna otra duda, yo ahorita estoy ya de una vez poniendo las tareas, en línea. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta la Gracias, próxima. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.